Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la técnica de pozos de petróleo y gas. En esta tarde vamos a realizar la tercera clase online. Esta clase les recuerdo que queda grabada para que ustedes la puedan utilizar en YouTube. Va a quedar y toda la información que está en este video adicional la pueden reforzar con la información que se les entrega en la cartilla que están distribuyendo desde el Instituto Petrolero. No solo pueden recibirla en el instituto los que puedan acercarse, sino que también pueden notificarle al personal administrativo y se están dirigiendo dentro de la ciudad de Villavicencio a entregarlas a domicilio. Recuerden que también se les está haciendo entrega de un tapaboca, no solo con la cartilla, ¿no? Entonces, en esta cartilla yo quiero que les quede claro que están todas las respuestas a las preguntas que se les dejó para el trabajo final. En este trabajo muchas personas me han preguntado si lo tienen que entregar a bolígrafo, impreso en computador, o me lo pueden enviar a mi correo electrónico o vía WhatsApp. Yo les respondo a todos lo mismo. La forma como ustedes desarrollen el trabajo no va a ser lo realmente importante. Lo importante va a ser el contexto, o sea, el material que esté dentro. Porque yo no puedo evaluar a una persona que tenga las maneras económicas de hacerlo en computadora y si lo que me entregó no está bien desarrollado con 5 puntos, mientras que la persona que lo realice a bolígrafo o lo realice en su agenda lo haga súper bien, entonces esa persona se merece 5. Entonces vamos a estar evaluando la interpretación y el resumen de lo que ustedes lean, no el texto como tal. No quiero que copien y peguen en su hoja porque eso no es lo que yo estoy buscando. Yo busco que a ustedes les quede el conocimiento interpretado. Entonces vamos a dar inicio a esta tercera clase online donde vamos a hablar de las trampas, ¿no? Existen varios tipos de trampas y hemos hablado mucho sobre las arcillas, que son rocas que son muy porosas, pero que sus poros no están interconectados. Al no estar interconectados, estas rocas, los fluidos no pueden migrar por los espacios de ellas y se transforman en una roca impermeable. Un ejemplo de una roca impermeable es hablar igual cuando ustedes van en su moto o en una bicicleta y se colocan un traje para no mojarse. Bueno, así funcionan estas rocas. Estas rocas no permiten, creando un sello, que exista la migración, bien sea primaria o secundaria, de cualquier fluido, porque obstruye su paso y se convierte en una trampa para que luego en millones de años los profesionales del petróleo podamos lograr realizar perforaciones y extraer los hidrocarburos. Entonces, sin más, vamos a dar el concepto de lo que es una trampa. Las trampas representan la ubicación de un obstáculo en el subsuelo para la migración del petróleo hacia la superficie, causando una concentración local de los hidrocarburos. Fíjense que yo les hablé con ejemplos de lo que son unas trampas y luego les di el concepto. De igual manera quiero que ustedes hagan sus trabajos, me den un resumen o una interpretación de la lectura que ustedes hayan realizado. Las rocas de sobrecarga deben poseer condiciones de presión, temperatura y tiempo esenciales para que se dé al cabo un sistema petrolero. Fíjense que yo les voy a explicar, ¿no? Cuando ustedes hacen excursiones geológicas a ciertas montañas donde se presume que puedan haber restos de fósiles o restos de materia orgánica, no siempre la acumulación de restos orgánicos va a terminar dando fósiles, sino que también les puede dar como origen los hidrocarburos. Fíjense que hace millones de años los organismos vivos, bien sean los dinosaurios o los árboles o la vegetación, caían, quedaban cubiertos por otros sedimentos, que estos sedimentos no son más que las rocas de sobrecarga, pero si la descomposición química y los procesos de presión y alta temperatura no eran los ideales, estas rocas terminaban cubriendo estos restos orgánicos y no llegaban a ser hidrocarburos, sino que llegaban simplemente a perder sus fluidos naturales y ser sustituidos por el proceso de recristalización de los minerales, dejando como evidencia lo que nosotros los geólogos y los paleontólogos conocen como restos fósiles. Algunas veces los fósiles desaparecen por efectos de presión y temperatura que no están acordes y sencillamente dejan moldes. Los moldes son aquellas formas exactas del organismo vivo de hace millones de años,
pero no está o sea, sus huesos no están como tal, sino que se observa, en esos casos, cuando se observan los moldes, se puede observar hasta la textura de las alas de un ave o las alas de un insecto, inclusive la forma de la piel del dinosaurio. Esos son fósiles que llaman moldes. Pero cuando el proceso de presión y temperatura y los intercambios químicos que pueden ocurrir en la sustitución de la materia orgánica por minerales es efectivo, entonces permite que haya recristalización de los huesos y no se observa la piel, sino que se observa los huesos fósiles como tal. Pero algunas veces eso tampoco ocurre. No ocurre en los moldes, no ocurre encontrar fósiles, sino que la materia orgánica hacía el proceso necesario para que ocurriera la transformación en hidrógeno. Vamos con esta segunda parte del video, ya que tuve problemas en el video inicial y entonces tengo que hacer una pequeña edición o partir el video en dos clases, en dos etapas, ¿no? Entonces también tenemos lo que se llaman trampas de petróleo y gas. Dentro de las trampas de petróleo y gas decimos que estos depósitos de hidrocarburos se forman por los bloqueos de flujo natural del petróleo a través de los poros de las rocas sedimentarias. Las irregularidades colocan una roca impermeable arriba o al frente de la roca permeable, permitiendo la creación de un sitio favorable para la acumulación de los hidrocarburos. Fíjense que cuando el petróleo va migrando entre los poros o intersticios de la roca o el espacio vacío que tiene una roca, el petróleo va migrando y en su ascenso a la parte superior del planeta, ustedes dirán, ¿y por qué no en descenso? Sencillamente porque todos sabemos que a mayor profundidad existe mayor presión y los hidrocarburos, como son fluidos, ellos van a tratar de escapar a zonas de menor presión y menor temperatura, y en este caso las zonas de menor presión son la superficie terrestre. Entonces vamos a observar nosotros lo que son las causas que pueden formar una trampa. Las causas pueden ser fallas, que son el resultado de esfuerzos, y los plegamientos de los estratos de las rocas como resultado de los esfuerzos. También podemos decir que hay intrusiones de material fundido que brota desde el fondo de la tierra. Bueno, vamos a describir cada una de estas causas. Inicialmente yo hablé aquí que pueden ser fallas que son el resultado de los esfuerzos. Resulta que nosotros podemos tener una roca muy permeable, o sea, una roca que sus poros están bien interconectados y existe la migración del hidrocarburo perfectamente. Pero gracias a un sismo o a un movimiento telúrico o a un terremoto o lo que se conoce como un movimiento producto de un proceso endógeno, la palabra endógeno significa que ocurrió dentro de la Tierra, entonces esto a nosotros nos va a originar un fallamiento o una fractura en las rocas con desplazamiento. Al ocurrir un desplazamiento dentro de los bloques internos de la corteza terrestre, estas rocas que llevaban los hidrocarburos van a quedar falladas y tal vez el corte donde ocurrió el corte de esa roca, el bloque se desplazó y quedó obstruido por una roca impermeable, no permitiendo que el hidrocarburo siguiera su proceso de migración. Otra causa de trampas puede ser, como dijimos, plegamiento de los estratos de las rocas como resultado de los esfuerzos. Bueno, cuando existen esfuerzos compresivos o los esfuerzos que se llaman convergentes, la convergencia en los continentes se habla cuando tenemos esfuerzos que contraen la placa tectónica y dan origen a elevaciones del terreno o a que la morfología del continente o del planeta cambie y lo que algún día pudo haber sido una planicie actualmente se haya transformado en nuevas cadenas de montaña o sistemas montañosos. Estos sistemas montañosos algunas veces no permiten que la migración del hidrocarburo ocurra por lo mismo. Se consigue una deformación de las rocas cuando son compresionadas si se quiere decir, se cortan con otros tipos de rocas que son impermeables y no permite el ascenso o la migración del hidrocarburo. Dentro de los tipos de trampas tenemos varios tipos de trampas. Tenemos las estructurales, tenemos las estratigráficas y las combinadas. Las trampas estructurales son los plegamientos, los domos salinos y las fallas. Y las estratigráficas son inconformidad y permeabilidad. Existen muchas más, pero acá vamos a describir algunas solamente para no confundirlo y no hacer tan pesada la carga de esta materia. Más adelante vamos a estar hablando de otras más que ustedes van a tener la oportunidad de conocer en otros módulos. Entonces vamos a ver dentro de las trampas estructurales, una trampa estructural del tipo plegamiento. El concepto dice que son los sedimentos que se depositan inicialmente de manera horizontal, pero los grandes movimientos que experimenta la corteza terrestre causaron el plegamiento de las rocas hasta formar anticlinales. El término anticlinal es el término geológico utilizado para definir la formación
o la estructura que nosotros observamos y definimos como montañas corrientes. Las montañas no son más que cadenas de anticlinales producto de esfuerzos compresivos, y estos esfuerzos son originarios debido a los movimientos descendentes dentro de la astenósfera. Dentro del planeta tenemos una zona que se llama la astenósfera, que es donde ocurren las corrientes de convección en el manto, y estas corrientes, cuando son descendentes, permiten que se realice acercamiento de las placas, permitiendo esfuerzos compresivos que levantan lo que un día fue algún tipo de planicie o algún tipo de desierto, y en la actualidad pudiera ser una montaña, ¿no? Entonces estas montañas que ustedes observan no son más que grandes anticlinales. Entonces vamos a hablar aquí de lo que son las estructuras, las trampas estructurales del tipo domo salino. Se debe a la acción de grandes masas de sal que originarias de partes muy profundas dentro de la Tierra asciende por su mayor densidad con gran fuerza, y al hacerlo perforan y deforman las capas sedimentarias superiores. En esta imagen que está acá me voy a permitir ampliarlo un poco para que ustedes la puedan observar. Se observa en la parte izquierda cómo un taladro perfora una sección de la imagen que están viendo allí, atravesando varios tipos de rocas hasta llegar a los hidrocarburos o al yacimiento petrolífero. Vamos a ver ahora las trampas estructurales del tipo de falla, ¿no? Se habla de falla cuando por los movimientos de la corteza terrestre se producen fracturas en los terrenos y ocurren desplazamientos relativos de grandes bloques. Fíjense que yo les estaba explicando, y voy a permitirme bajar esta imagen y luego continúo con el texto para que ustedes puedan apreciar. Y fíjense que acá se ven los tipos de falla, ¿no? En estos bloques que como ustedes ven aquí en la parte izquierda superior, pueden observar cómo ese cuadro termina subiéndose una parte de él por encima del otro cuadro más grande, y esto es lo que yo estaba hablando, que el petróleo puede estar migrando entre los poros y de repente ocurre un movimiento telúrico o un terremoto, para nombrarlo así, y termina causando este tipo de estructura o este tipo de fenómenos geológicos que llamamos falla, cuando ocurre fractura interna de la corteza terrestre. Existen varios tipos de fallas que vamos a estar definiendo: las normales, las inversas y las transformales. Entonces, este tipo de fenómenos pueden causar que haya trampas que no permitan que el hidrocarburo siga su proceso de migración. Si al fallar se quedan enfrentadas una formación porosa y permeable con otra no permeable que sella el flujo natural de los hidrocarburos, permitiendo su acumulación, se forma la trampa por falla. Bueno, como ya lo dije, las trampas por falla son trampas cuando los bloques se desplazan y una roca que es permeable, que ya iba impregnada de hidrocarburos, termina encontrándose con una pared, un techo o un piso que es impermeable. Entonces vamos a continuar la lectura acá, hablando de las trampas estratigráficas o por inconformidad. La sedimentación y la formación de las rocas no son continuas. Después de la depositación horizontal se produce una inclinación de los estratos y un plegamiento seguido por parte sobresaliente, y luego una deposición sobre el área erosionada del material impermeable. La sedimentación y la formación de las rocas no son continuas. Después de la depositación horizontal se produce una inclinación de estratos y un plegamiento, seguido a ello una erosión de la parte sobresaliente y luego una depositación sobre el área erosionada del material impermeable. Vamos a definir esto con un ejemplo. Fíjense, cuando nosotros estamos en una montaña, en la parte más alta de la montaña, y nos encontramos con un río, el río se divide en tres tramos: el tramo alto, medio y bajo. En estos tres tramos, el transporte de las rocas va a ser muy diferente. En el tramo alto, la fuerza del río, por la pendiente que tiene la montaña, va a llevar mayor cantidad de rocas de gran tamaño. En el tramo medio va a llevar rocas no solo de gran tamaño, sino que va a ir en mayor porcentaje rocas de menor tamaño. Sin embargo, acercándonos a la falda de la montaña o a la parte más baja de la montaña, ya donde el cauce del río ha perdido su fuerza debido a la baja inclinación que presentan las montañas, entonces el transporte del río va a llevar solo sedimentos muy finos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hace millones de años, cuando se depositaban rocas de grano grueso, los granos más gruesos de la roca estaban depositados en las partes más bajas y las rocas de granos más finos estaban en la parte superior. ¿Por qué? Porque el río, lo último que debe depositar son los sedimentos más finos. Sin embargo, esto geológicamente es en teoría. Algunas veces
pasaba que duraban cientos de años, miles de años o inclusive millones de años. Recuerden que el planeta tiene más de 4.600 millones de años en los cuales se ha datado por un tipo de medición que se llama datación absoluta y datación relativa con equipos como el espectrómetro de masa, que luego vamos a estar hablando de qué significa datación absoluta y datación relativa. Pero para el momento quiero que sepan que algunas veces los periodos de precipitaciones o de lluvia no eran el plan original, que rocas de grano grueso más abajo y las rocas de granos más finos en la parte superior, sino que ocurrían periodos donde no había deposición de sedimento, ocurrían procesos erosivos, las rocas de grano medio o de grano grueso eran erosionadas, se disgregaban transformándose en otros tipos de rocas y posterior a esto volvían a ocurrir precipitaciones y había nuevos aportes de sedimento que formaban rocas. Estas rocas no pertenecían al proyecto original o al plan original de la sedimentación o de la secuencia estratigráfica, donde deben de ir rocas granos gruesos abajo, medianos y finos más arriba y las arcillas quedando en la parte superior. Pero resulta que no siempre suele pasar esto. Entonces en estos casos ocurren estas trampas estratigráficas que conocemos como inconformidades. Resulta que el petróleo va migrando por las rocas más antiguas, que son rocas porosas areniscas, pero se puede encontrar con una zona donde no hubo deposición de arenisca y sencillamente se encontró con un depósito de algún tipo de roca impermeable que no permitió su ascenso. En esta imagen que está aquí podemos observar nosotros un anticlinal que se observa en la parte superior izquierda. Vemos estas líneas negras que observan allí, son las fallas, que son fracturas de la roca, y en la parte derecha un domo salino que obstruye por su contenido de cloruro de sodio, obstruye la migración del hidrocarburo. La generación, migración y acumulación de los hidrocarburos. Bueno, vamos a nombrar dos puntos muy importantes dentro de lo que es la generación, migración y acumulación de los hidrocarburos. Los elementos y procesos esenciales para que se lleve a cabo un sistema petrolero deben colocarse correctamente en el tiempo y el espacio. Como les había dicho en unos conceptos anteriores, no siempre porque haya acumulación de materia orgánica, bien sea vegetal o animal, hace millones de años quería decir que iban a existir hidrocarburos. Existen tres procesos que pueden ocurrir en la deposición de la materia orgánica, bien sea los hidrocarburos, bien sea los fósiles o simplemente el molde de un fósil. Esto depende mucho de presión, temperatura y procesos químicos, donde ese juego debe ser exacto para que ocurra cualquiera de esos tres procesos. O sea, muchas veces las personas pueden ir a encontrar un tipo de roca donde piensan encontrar fósiles y no los van a encontrar. Como muchas veces se hacen perforaciones en áreas donde se piensa que puede haber hidrocarburos por el tipo de roca y sencillamente no encuentran nada. Entonces, acá dice, un sistema petrolero existe donde todos los elementos y procesos esenciales se producen teniendo una probabilidad de ocurrir. Fíjense lo que puse yo claramente aquí. Esto es interpretado por mí. Probabilidad de ocurrir, porque es que esto no es constante, es una probabilidad de que algo pueda suceder. Identificar un sistema petrolero. Para identificar un sistema petrolero, al explorador debe encontrar una cantidad de petróleo o gas o una acumulación de petróleo o gas que demuestre la presencia de un sistema petrolero. Fíjense que hay zonas, yo se lo he nombrado varias veces, donde el petróleo fluye o llega hasta la superficie debido a las altas concentraciones que hay en forma somera, o sea, muy superficial. Del país donde vengo yo, de Venezuela, existe una ciudad muy cerca de donde nací yo, en Maracaibo, que se llama Menemauroa. Hay otra ciudad que se llama Mene Grande y El Menito. Estas tres ciudades reciben estos nombres debido a que en ellas fluye petróleo en la tierra natural, en el patio de cualquier casa, por donde ustedes vayan transitando, pueden observar cómo el petróleo sale por las carreteras. Y ese término geológico se le llama mene. El término mene significa que el petróleo brota de forma natural. Entonces, al petróleo brotar de esta forma, estas ciudades, como estaban tan cargadas de hidrocarburos por sus grandes acumulaciones, recibieron estos nombres, y es fácil de identificar de que al hacer perforaciones de escasa profundidad iban a obtener grandes concentraciones de hidrocarburos. Entonces, pero muchas veces no ocurre como dice el concepto, ¿no?, de identificar un sistema petrolero, porque no todas las veces el hidrocarburo lo vamos a poder observar en superficie, pero sí se pueden hacer perforaciones de esos pozos que se llaman perforaciones de pozos exploratorios. Los pozos exploratorios son pozos que se perforan muy lejanos a la zona
de donde se encuentran los pozos avanzados o los pozos de desarrollo, que ya son pozos que se saben que van a encontrar hidrocarburos porque los pozos vecinos les han dado buenos aportes. Sin embargo, los pozos exploratorios son pozos que la industria petrolera, por el tipo de roca, por la morfología del terreno y por más que todo por el estudio sísmico, la interpretación de curvas en sísmica, ellos pueden interpretar de que pueden encontrar hidrocarburos. Sin embargo, algunas veces hacen las perforaciones. Yo estuve en un pozo donde se perforó 11 meses y llegamos a la profundidad final y no obtuvimos nada. Algunas veces estas perforaciones terminan en gastos multimillonarios para la industria petrolera, ¿no? Entonces, ¿qué es un ingeniero de reservorio? Esto es un concepto que yo me permití buscar para que ustedes lo tengan bastante claro y puedan enfocarse en su carrera, ¿no? Entonces dice, está un experto en el estudio de las propiedades intensivas y extensivas del sistema roca y fluido, que aplica para su análisis todo tipo de recursos técnicos y científicos, como modelos informáticos, métodos numéricos y matemáticos y conceptos físicos y químicos. Todo esto que ustedes ven ahí es aplicable para poder definir lo que es un ingeniero de reservorio. Entonces vamos a hablar de lo que es un reservorio o yacimiento de hidrocarburos. Ya hablamos de lo que es una roca madre, conocemos lo que es una roca sello, conocemos lo que es una trampa, bien sea estructural o una trampa estratigráfica. Ahora vamos a hablar de lo que es un yacimiento, ya que ustedes siempre que estén en la industria petrolera van a decirle, no, ¿dónde está trabajando? No, estamos trabajando con petróleo. Ay, sí, ¿qué están haciendo? No, estamos perforando un yacimiento. Entonces vamos a saber nosotros lo que significa un yacimiento de hidrocarburos. La acumulación de petróleo o gas en un yacimiento requiere una combinación de roca almacén o reservorio, roca de cierre y trampa. La roca reservorio es el recipiente, por lo general es mucho más extensa que el yacimiento de hidrocarburos, fijado por la trampa. La roca reservorio está casi siempre llena de agua. Un reservorio es una cantidad rocosa de subsuelo que contiene petróleo, gas y agua. Recuerden que nosotros hicimos una práctica de química donde yo demostré que el agua, por tener mayor densidad, iba a estar por debajo y el aceite quemado de motor, bien sea de moto o de cualquier tipo de vehículo, quedaba por encima del agua porque tenía una menor densidad. Y esa práctica se llamaba inmiscibilidad de los líquidos, donde yo demostré que los líquidos no se mezclaban, sino contaban con un producto que les permitiera mezclarse, ¿no? Entonces, nosotros cuando hicimos la prueba, yo recuerdo que los invité a todos a que agitaran fuertemente el agua y el aceite y luego vieran cómo se separaban las capas, producto de la inmiscibilidad de un líquido como es el agua y el aceite. Pero sin embargo, al agregar la lecitina que contenía el huevo, ocurrió lo que se llamaba la emulsión, ¿no? Pero en la naturaleza la emulsión no va a ocurrir, el agua va a estar separada del aceite. Es por ello que normalmente vamos a encontrar el agua, el hidrocarburo arriba y en la parte superior los gases. Entonces vamos a ver lo que son los poros. Los espacios porales se encuentran interconectados, permitiendo que el fluido se mueva a través del reservorio. Esto lo hemos venido hablando a lo largo de todas las láminas que hemos presentado en las dos clases anteriores, que las rocas areniscas son las rocas ideales porque son rocas permeables que permiten que sus poros pase el fluido entre ellos y ocurra la migración. Pero vamos a hablar en la parte A. Rocas muy bien seleccionadas granulométricamente que muestran alta porosidad primaria remanente. Y para la parte A, en la parte de abajo pueden leer que dice areniscas eólicas poco o parcialmente cementadas, barras costeras, depósito de point bar. Este término de barras costeras quiere decir que la zona donde hubo la deposición de los sedimentos que dieron origen a las rocas areniscas, que son muy bien seleccionadas granulométricamente, fue al final del tramo del río, donde se encuentra el río con la costa o con del mar o del océano donde va a desembocar este río. Y ahora en la parte B dice rocas que han sufrido procesos como resultado de los cuales se han producido importante desarrollo de porosidad secundaria. Para B, areniscas que han sufrido parcial o total disolución de clastos inestables, fragmentos líticos o del cemento. O sea, en el caso de A estamos hablando de unas rocas areniscas granulométricamente de todos sus granos del mismo tamaño o en casi su totalidad del mismo tamaño. Mientras que las rocas que han sufrido procesos, estamos hablando de rocas que no todos sus granos son del mismo tamaño, que no están unidos grano a grano
por un cemento, sino por una matriz, bien sea arcillosa o bien sea caulinítica. Cuando hablo de caulinítica hablo de otro tipo de arcilla, o por algún material ferruginoso o fragmentos líticos. El término fragmentos líticos nosotros nos dice que es cualquier tipo de roca que no ha sido definida en un nombre, con un nombre en especial. Entonces, acá quiero mostrarles esta imagen y fíjense que esto es una roca arenisca, pero miren que observándola en un microscopio podemos observar cómo los granos, grano a grano, y cómo se encuentran los poros por donde va a pasar el hidrocarburo. Entre esos poros el hidrocarburo pasa y se va conectando a lo largo del yacimiento o a lo largo del estrato o capa. Entonces vamos a llegar hasta acá, hasta las propiedades físicas del petróleo, y vamos a definir lo que es el color, olor, sabor, poder calorífico, calor específico, punto de ebullición, punto de congelación, viscosidad y densidad. Sabiendo que estas propiedades son muy importantes, sin embargo, estas son propiedades definidas en laboratorios algunas, y ustedes no van a contar con este equipo. Esto les va a quedar más que todo como información general al momento de estar en el campo, ¿no? En el campo ustedes pueden definir lo que es el color, olor, sabor, pero el poder calorífico necesitan tener sus equipos, ¿no? Entonces vamos a definir el concepto del color. Por reflexión de la luz puede aparecer verde, amarillo, con tonos de azul, rojo, marrón o negro. Y fíjense que esto es muy importante, este término del color, porque resulta que las personas siempre hablan del hidrocarburo, inclusive en las noticias. Cuando ustedes ven las noticias, siempre sale el hidrocarburo y sale un barril y sale de color negro, pero el hidrocarburo no siempre es de color oscuro. Fíjense que aquí dice que en A, los negros son crudos pesados y extrapesados, mientras que en B dice que son amarillos los crudos livianos con altos contenidos de cera. Y fíjense que ahí tiene una imagen, en la parte izquierda sale crudo liviano tipo Cusiana, que es de color amarillo, y en la parte derecha dice crudo pesado de tipo Castilla o Naire. En el olor, el término olor para describir los hidrocarburos dice: el olor de los crudos es aromático como el de la gasolina, del querosén u otros derivados. Si el crudo contiene azufre, tiene un olor fuerte y hasta repugnante, como a huevos podridos. Si contiene sulfuro de hidrógeno, los vapores son irritantes, tóxicos y hasta mortíferos. Muy importante, cuando se está haciendo la perforación de pozos, siempre hay equipos colocados en el área de perforación para determinar el H2S, ya que el H2S es un gas altamente tóxico que inicialmente lo que hace es bloquear los sentidos del olfato, y luego posteriormente causa la muerte. Entonces uno inicialmente percibe el olor, pero al cabo de un corto tiempo ustedes dejan de percibir el olor, siguen respirando estos gases y mueren. Es por ello que en la cabina del perforador, en la parte de atrás, él tiene una pequeña oficina donde guardan las herramientas y donde se resguardan los obreros cuando no están haciendo ninguna actividad del sol o de la lluvia, y esa parte se le llama la casa del perro, y se le dio el nombre de casa del perro porque es que allí ellos tenían un perro. Más antiguamente utilizaban un ave en una jaula, y cuando veían que el ave moría o el perro moría o empezaba a marearse el perro o a vomitar, enseguida abandonaban el taladro porque sabían que tenían H2S. Pero ahora existen equipos de alta tecnología que son como del tamaño de un reloj, se colocan en el bolsillo de tu overol y tú simplemente cargas eso, y en el momento que hubiera presencia de H2S, él emite una alarma que rápidamente se sabe cómo vamos a cubrir esa contingencia. En el módulo que vamos a ver de higiene y seguridad industrial vamos a estar hablando de ejemplos de cómo protegernos nosotros y ayudar a nuestros compañeros a protegerse en el caso de que se presente una contingencia de esta magnitud. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el sabor, ¿no? El sabor. El sabor de un crudo es una propiedad que se toma importante cuando el contenido de sal es bastante alto. Cuando el contenido de sal es bastante alto, se requiere que el crudo sea tratado adecuadamente para ajustarle la sal al mínimo aceptable por compradores y la refinería. En el calor específico, cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado varía entre 0,40 y 0,52. El promedio de la mayoría de los crudos es de 0,45. Punto de ebullición no es constante debido a sus constituyentes. Varía algo menos que la temperatura ambiente hasta la temperatura igual o por encima de 300 grados centígrados. Punto de congelación varía desde 15.5 grados centígrados hasta la temperatura
de menos de 45 grados centígrados. Depende de las propiedades y características de cada crudo o derivado. Fíjense que en estos puntos finales yo no estoy haciendo ningún hincapié porque estos puntos ustedes no los van a manejar trabajando como operadores en campo, ¿no? Densidad y gravedad API. Propiedad intensiva que permite la caracterización del crudo. Las unidades usuales son kilogramos metro cúbico o libras metro cúbico sobre pie cúbico. Esta varía con la presión y temperatura. Es necesaria una densidad de referencia o estándar a condiciones definidas. Entonces vamos a dejarlo hasta allí y vamos a dar paso a la finalización de esta clase, pero no antes sin decirle de que toda esta información está de forma resumida en su cartilla. Las cartillas las pueden recibir en el instituto o ustedes pueden solicitar al instituto si están dentro de Villavicencio para recibirlas de forma a domicilio. Otras personas las están solicitando por internet y se las envían en forma digital. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanla y la pasan a los diferentes grupos de WhatsApp o las dejan en YouTube para luego ser respondida. Y vamos a quedar entonces en lo que es la migración y acumulación del petróleo, donde vamos a estar hablando de lo que es la migración primaria y la migración secundaria.